y del Foro de Remesas de América Latina del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y buenas tardes. Bueno, los estados que reciben más remesas, los estados mexicanos que reciben más remesas, son los que tradicionalmente siempre han recibido más remesas. Son estados, algunos de ellos que tienen mayores volúmenes de población, entonces tienen mayor número de migrantes, y son los estados donde ha habido mayor envío de migrantes hacia los Estados Unidos. Es natural que esos estados reciban mayores montos de remesas, y Claro. los estados que reciben muy pocas remesas son estados que tienen o población muy pequeña o que han tenido muy pequeño flujo migratorio. Las cifras que ustedes mencionaron se refieren a los primeros 3 trimestres del año, pero si uno hace un cálculo anual, es decir, agarrando el cuarto trimestre del año pasado, más los primeros 3 trimestres de este año, de manera de medir el ingreso en 12 meses, hay estados que ya reciben, van a recibir en el presente año más de 5,000 millones de dólares. Por ejemplo, Jalisco, en los 12 meses medidos de octubre de 2021 a septiembre de 2022, recibió 5,437 millones de dólares de remesas, que fue el 9,50% del ingreso total de remesas. Está Michoacán, también con 5,282 millones de dólares, y Guanajuato con 4,945 millones de dólares. Esas cifras realmente son muy cuantiosas, pero un mejor indicador de cuánto pesan las remesas es medirla como proporción del PIB del estado, ¿sí? Y hay estados que reciben montos sumamente elevados como proporción del PIB, y algunos de ellos son los estados más pobres del país. Por ejemplo, en Michoacán. En Michoacán, en 2021, su ingreso por remesas fue equivalente a 16,4 puntos de su PIB. Guerrero fue equivalente a 14,9 puntos de su PIB. Zacatecas a 13,5 puntos de su PIB. Oaxaca a 12,1 puntos de su PIB. Y Chiapas a 9,8 puntos de su PIB. Y como usted puede ver, esos son algunos de los estados más pobres del país. O sea, las remesas alivian la pobreza. Las remesas, en promedio, el hogar que recibe remesas le incrementa su ingreso en alrededor del 30%, pero hay entidades en que ese efecto es más alto. Por ejemplo, los estados que son mayores receptores de remesas, el ingreso por remesas incrementa al hogar receptor, porque no todos los hogares reciben remesas, hasta cerca del 40% de su ingreso. Ahora, mencionaron también Déjeme los preguntarle estados algo, Jesús, americanos. y justamente me surge esta duda porque usted señala, estos estados que más están recibiendo son aquellos que también tienen una similitud entre ellos, que son de los más pobres. Tienen menos acceso a una mejor educación, tienen menos acceso a un mejor empleo, pero ahora déjeme agregarle otro de los factores, porque me dice Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas, que por lo menos en los tres primeros, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, lo que hemos visto es que la violencia ha salido también muchísimo de control, y este podría ser otro factor que también se agrega a que haya muchos más paisanos que se van y que están enviando este apoyo a sus familias. Sí, mire, una cosa que ha ocurrido en los últimos años es que México no ha sido un expulsor neto de migrantes, sí, a los Estados Unidos. Sí llegan nuevos migrantes, pero ese nuevo ingreso de migrantes es menor que el número total de migrantes que fallecen por alguna razón, o simplemente por edad o por enfermedades, y el retorno voluntario o compulsivo de migrantes. De hecho, de 2014 a 2021, el número total de mexicanos en los Estados Unidos se redujo en más de 1 millón de personas, ¿sí? El último dato disponible es de 2021. En 2021 había 10,697,000 mexicanos inmigrantes, pero ese dato es 1 millón menos
que el que existía en 2014. ¿Sí? Eso ha tenido varios efectos demográficos y sociales. Por un lado, ha incrementado la edad. Si no hay un retorno, perdón, un ingreso neto de migrantes mexicanos, pues la edad media empieza a aumentar, ¿no? ¿Sí? El porcentaje de migrantes que tienen más de 50 años, mexicanos inmigrantes, se ha duplicado en los últimos años, ¿sí? Hay varios indicadores que implican que, por ejemplo, la edad media, la mediana de edad se ha incrementado como 0.8 por año, 0.8 años por año, ¿sí? Claro. Ahora, California sigue estando en la corona básicamente de estos estados, de los cuales pues más estados en Estados Unidos que más está enviando remesas a México. California y Texas son los dos estados con mayor población inmigrante mexicana. Por ejemplo, en 2021, California tenía 3.8 millones de mexicanos inmigrantes y Texas 2.4 millones de mexicanos inmigrantes, ¿sí? Esos dos estados representaban el 59% del total de inmigrantes mexicanos y el 50% del ingreso por remesas, ¿sí? En 2021, de California ingresaron 16.250 millones de dólares por remesas y de Texas 7.773 millones de dólares. O sea, hay una correlación, una asociación en los estados en que hay mayor presencia de población mexicana inmigrante, son de donde salen más remesas a México. Ahora, déjeme preguntarle también esto, Jesús, porque en varias ocasiones, hemos escuchado principalmente al presidente de la República y otros actores políticos celebrar este tipo de acciones, decir que están apoyando a las familias mexicanas, que bien por los mexicanos que se encuentran en el país vecino del norte, pero realmente es algo para celebrarse. ¿O debería entonces, más que preocuparnos, debería ocuparnos en generar esos empleos aquí en nuestro país, generar esa economía aquí en nuestro país, en lugar de que nos estén apoyando desde fuera? Sí. Mire, el incentivo para emigrar al extranjero o para emigrar dentro del país o para emigrar dentro de una ciudad, de un trabajo a otro trabajo, es una diferencia en remuneraciones, ¿sí? Es la diferencia entre la remuneración actual y la remuneración que se puede obtener en el empleo, ya sea moviéndose de un empleo dentro de una ciudad o dentro del país o en la migración internacional. Y lo que ocurre es que el diferencial de remuneraciones entre México y Estados Unidos es muy fuerte, ¿sí? Y ese diferencial de remuneraciones es el atractivo para emigrar, ¿sí? Es el atractivo para emigrar. Hay realmente grandes diferencias entre las remuneraciones medias en México y en Estados Unidos. Déjeme darle algunos datos. En una ocupación de tiempo completo, ¿sí? El ingreso anual, la remuneración media anual de un trabajador hombre en una ocupación de tiempo completo, medido en los últimos 12 meses, al cierre del tercer trimestre de 2022, fue de $49,035, ¿sí? $49,035. Y el de una mujer de $39,015, ¿sí? Esas remuneraciones están muy por encima de los que se pueden obtener en México para los mismos niveles de ocupación y el mismo género. Entonces hay un incentivo para emigrar, ¿sí? Claro. Y sí, ese diferencial de remuneraciones y es un incentivo bastante grande, incluso aquí mismo en nuestro país, ¿no? Este movimiento que hay de personas hacia, por ejemplo, el norte de nuestro país, en donde la remuneración, el salario es mucho mejor que en el sur, por ejemplo. Exactamente. Lo mismo ocurre con la migración internacional y la migración interna. Es resultado de los mismos factores diferenciales de remuneraciones, expectativas de que se va a obtener un mejor empleo y un mayor ingreso, ¿sí? Mire, déjeme mencionarle algunas cifras. La masa salarial de los mexicanos inmigrantes, medida de manera anual al cierre del tercer trimestre de 2022, fue de $316,000 millones.
316,000 millones, lo que ganaron los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Eso es 180% equivalente a la masa salarial de los trabajadores asegurados en el Seguro Social. Sí. Wow. No, es enorme. Sí, es enorme. Es como Totalmente. 5 veces, casi equivalente ahora, a 5 veces. Sí. La remuneración media representa un gran porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto. Sí, mire, los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos van a cerrar su masa salarial de los inmigrantes, alrededor de 320,000 millones de dólares. Y ellos van a mandar alrededor de 58,700 millones de dólares por remesas. Eso da como porcentaje de su ingreso entre 17 y 18%. O sea, los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos envían alrededor del 17% de su ingreso como remesas a México. Ok. Ahora, a ver, en esto, ¿cómo lo podemos traducir en beneficios para nuestro país, en cosas buenas para nuestro país? ¿Hay algo que destacar o hay que seguir, vamos, este discurso de que es bueno que envíen las remesas a nuestro país? ¿O qué sería de nosotros entonces sin esas remesas? Mire, las remesas, como mencioné, aumentan el ingreso a los hogares que las reciben en cerca de 30%. Son equivalentes a un poquito más de 4 puntos del PIB, financian como 6.2 puntos del consumo privado. Si son indispensables para los hogares que las reciben, sí. Y obviamente, si no se recibieran esas remesas, pues habría problemas económicos, ¿sí? Las remesas aumentan el ingreso de los hogares, disminuyen la pobreza, disminuyen la brecha de ingresos de género, porque cerca de 2/3 partes de las remesas son recibidas por mujeres, ¿sí? Y mejoran la distribución del ingreso, porque las remesas llegan a los estratos, a los deciles de ingresos más bajos. Ya nada más para cerrar esta conversación, estamos platicando con Jesús Cervantes González, responsable de Dirección de Estadísticas Económicas de la Dirección del Foro de Remesas de América Latina. Déjeme preguntarle esto para finalizar esta conversación. Si las remesas ayudan para disminuir la pobreza, como usted nos lo señala, ¿por qué siguen siendo esos estados que más lo reciben, siguen siendo los más pobres? Porque las remesas a muchos hogares los sacan de la pobreza, A muchos hogares los sacan de la pobreza y reducen la pobreza, pero las remesas no son la solución a la pobreza. ¿Sí? Los migrantes, ¿qué ha ocurrido? En los últimos 3 años los migrantes hicieron un mayor esfuerzo para mandar remesas, aumentaron el porcentaje de su ingreso que mandaron como remesas. ¿Por qué? Porque la situación de la economía mexicana se debilitó, ¿sí? Y de hecho la situación de la economía mexicana de 2018 a la fecha, su desempeño ha sido de los más pobres en toda América Latina, ¿sí? El desempeño de la economía mexicana de 2018 a 2022 está más cerca del observado por Haití o del registrado por Haití que del registrado por los países de Centroamérica. ¿Qué cifras nos ha dado esta tarde, Jesús? Le agradezco, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para poder tener esta conversación, pero estos números, estas cifras y a cómo dimensionarlo también debería de estarnos ocupando. Jesús Cervantes González, muchas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Gracias a usted, hasta luego. Buenas tardes. Vamos a la pausa y vamos a regresar con más. No se vaya, está en Mega Noticias MX.
El tiempo de los balances en un gobierno que entre en su recta final. Es cierto, faltan 2 años, pero no contemos el último que se irá en la sucesión. Los diagnósticos se hacen y contrastan. Desde aquellos que hablan de una administración fallida que raya en el desastre, hasta los otros que la consideran la mejor. Dependerá mucho del asiento que usted ocupe en ese escenario de un país urgido de cambios. Hasta ahora, la realidad, apoyada en el dato duro y que el gobierno no acepta, nos dice que estamos lejos de esa transformación. Desprecio por la ley, debilitamiento de los contrapesos democráticos,